Vamos a hablar ahora del caso de la libertad del sicario. 3 computadores fueron requisados en la cárcel Santiago 1 y se tomó declaración a funcionarios de Gendarmería en medio de las indagaciones por la liberación de Osmar Ferrer, quien continúa prófugo. La jueza Irene Rodríguez apuntó a Gendarmería diciendo que las resoluciones que ordenaban la prisión del sujeto fueron entregadas la misma noche de su formalización por el tribunal. Con estas personas libres tenemos que persignarnos. Era una audiencia súper mediática. ¿Cómo me iba a quedar dormida? Estaba pendiente de todo. Muy tranquila porque yo puedo dormir tranquila. ¿Quién autorizó la liberación del presunto sicario imputado por homicidio? ¿Fue realmente una falla en los canales de comunicación o hubo negligencia? Son algunas de las incógnitas que buscan resolverse en medio de las diligencias investigativas que lleva el Ministerio Público a casi 48 horas desde que explotó mediáticamente un caso que, según dicen los expertos, marca un precedente en la historia judicial chilena. La historia da cuenta que en definitiva estamos en un muy mal momento y que aparentemente si esto se trató de un error, bueno, alguien tiene que hacerse responsable de eso, porque si había un error en el nombre, yo no entiendo por qué se hace otro oficio dando la libertad a esa persona. O sea, no era necesario hacer eso y por lo tanto alguien tiene que responder de aquello. Una orden de captura internacional emanada a más de 190 países del mundo. Allanamientos a instituciones del Estado, entrevistas a testigos y una ola de cuestionamientos al trabajo de Gendarmería y del Poder Judicial han marcado el bullicioso caso que considera también como persona de interés a la jueza del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, magistrada que ya declaró como testigo, pues su firma figura en el oficio que dejó libre a uno de los 3 presuntos sicarios del denominado Rey de Meix. Yo trabajé, hice mi trabajo, lo hice bien. Salieron las órdenes de prisión preventiva a última hora en la noche de manos de la cabo. Y si no, entiendo que ellos no podrían haber ingresado si ella no tenía esas órdenes. Por lo tanto, si ellos ingresaron, estaban las órdenes. Lo que pasó el otro día, eso es materia de investigación. Son palabras de la magistrada que, como ve en estas imágenes, fue la jueza que lideró aquel 9 de julio la audiencia contra los 3 imputados por homicidio calificado, donde antes de que uno de ellos quedara libre por error, luego de pasar menos de 24 horas en prisión preventiva, esta era su alarmante advertencia. Prisión preventiva para Osmar Alexander Ferrer Ramírez, orden de ingreso a los 3 imputados. Y la necesidad de cautela, o sea, ninguna duda. Con estas personas libres tenemos que persignarnos. Habría sido muy inconsecuente yo decir todo lo que dije en la audiencia y después dar una libertad como definitiva. O sea, sería muy inconsecuente de mi parte. Por lo tanto, yo estoy tremendamente tranquila porque fue lo que declaré, pero obviamente que hay que cumplir con las investigaciones de rigor. Pero como ve, ya por ahora uno de los 3 imputados venezolanos por el crimen del empresario chileno está libre y estas cámaras de seguridad, sumadas a los registros audiovisuales de Gendarmería, son por ahora los elementos claves para la investigación que busca determinar sanciones penales y o administrativas. Es verdad que hay muchas fallas en los protocolos de seguridad y en los sistemas computacionales. Es verdad que Gendarmería debió haber chequeado, sobre todo en un caso tan grave como este, pero dejemos de ser ingenuos. Al sicario lo estaban esperando 2 muchachos a la salida de la cárcel. Esto es mucho más grave de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Por ahora, 3 computadores ya han sido requisados desde Santiago 1 y también se tomó declaración en calidad de testigos al jefe de estadísticas de la cárcel y al recién asumido director subrogante de Gendarmería. Balance de una investigación que apenas comienza y que en paralelo consideró también una orden de entrada y registro la noche del martes a las oficinas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, lo que sería clave para conocer las comunicaciones que se produjeron entre las instituciones, pues Gendarmería dice que la tercera orden del tribunal no tenía rectificación. A través de un correo electrónico, Gendarmería recibe la misma orden de ingreso que el día anterior recibió en papel, con fecha 9 de julio y sin ninguna instrucción distinta, alerta o rectificación de la orden anterior que establecía la libertad del imputado.
Lo más probable es que la jueza que finalmente firmó electrónicamente esta resolución, que es un oficio, no se percató del contenido del oficio. Y eso es lo más grave, porque uno ahí está esperando que los jueces revisen efectivamente lo que hay en las resoluciones y que no solamente firmen sin analizar lo que está en el contenido. Claro que junto con la investigación penal, en la que se indagarán presuntos delitos, tanto el Poder Judicial como Gendarmería ya instruyeron una investigación administrativa para determinar qué ocurrió y qué falló aquel miércoles 9 de julio ante un caso con una seguidilla de errores, pero hasta ahora sin culpables. Le llega su correo. Y mientras tanto se extreman las medidas de seguridad y ya hay una orden de captura internacional en contra de Osmar Ferrer Ramírez tras haber abandonado la cárcel de Santiago 1 la tarde del jueves en compañía de 2 desconocidos. Desde ese minuto el joven venezolano de 18 años de edad se ha vuelto inubicable. Como han pasado ya 6 días, una de las posibilidades es que haya aprovechado para salir del país. La pregunta es, ¿dónde está Osmar Ferrer Ramírez? Se decreta en consecuencia prisión preventiva para Osmar Alexander Ferrer Ramírez. La respuesta que hay es que está inubicable. Entonces a mí se me dificulta entender que en una situación como esta, cuando viene un gallo que está aquí, la gente de Gendarmería no le ponga ojo a ese caso. Esa noche que terminó la audiencia, firmé las 3 órdenes de prisión preventiva, ingreso. Hubo un error en un nombre que se corrigió y esa noche la gendarme se llevó en su mano las 3 órdenes de ingreso en prisión preventiva de los 3. 6 días han pasado desde que se generó este registro. Momento clave y a la vez inolvidable. Y por cierto es una situación completa y absolutamente inexplicable. Uno podría decir la mejor opción, que también es muy mala, es que haya habido un error. Es una situación muy grave y en razón de lo anterior nos hemos reunido con el Ministro de Justicia y con el Fiscal Nacional. Es muy provechosa para reaccionar con la mayor celeridad posible ante una situación que es grave y delicada. Después de este momento, comenzó a escribirse uno de los escándalos judiciales más bullados del último tiempo en nuestro país. El paradero del sicario de Meix aún es desconocido. Eso tras solo estar horas en prisión, luego de su formalización por un sicariato en Ñuñoa. Gendarmería ha reconocido que esa comunicación le fue enviada regularmente por parte del tribunal. Hay una investigación penal en curso. En segundo lugar, Gendarmería ya ha hecho su declaración, terminó cómo recibió el documento. Nosotros estamos a la espera de lo que informe el Poder Judicial. Ambas policías se encuentran desplegadas buscando dar con alguna pista, registro o señal de su paradero. Son cerca de las 20:30 horas, es 10 de julio. Esta cámara capta los últimos momentos de Osmar Ferrer dentro de la cárcel en Santiago 1. Claro, yo creo que él ya sabía eso. Él ya sabía, se sabe el interior de los penales, porque normalmente prepárate porque te vas. Lo más probable, y eso es otra cosa que se tiene que investigar, cómo ocurrió efectivamente la notificación de que salía en libertad y qué tanto posibilidad qué tanto contacto tuvo él con el resto de la población penal. Abandonó el penal por calle Centenario, caminó cerca de 12 minutos hasta Nathaniel Cox, en compañía de 2 personas por ahora desconocidas. Primero produce indignación esto, porque estamos hablando de un delito sumamente complejo, un delito terrible que se efectúa a plena luz del día. Y estamos hablando de que estas personas que fueron detenidas, que fueron contratadas para realizar este tipo de trabajo, hoy día salen en libertad caminando con un desparpajo impresionante. Cuando él transita y camina de esa manera con esos 2 amigotes, él transita por nuestras calles con impunidad. Llegó hasta calle Placer, a un costado del metro Franklin. Luego de este registro, nunca más se supo de él. Desde ese momento hasta este instante, él fue en cualquier parte del mundo.
Sí, porque además tú tienes que considerar que esto se produce 4 días antes que la misma Fiscalía tome conocimiento de que él fue dejado en libertad. La Fiscalía desde este preciso momento tardó 4 días en saber, en tomar conocimiento de que uno de las 3 personas que tenía detenida en este caso ya no se encontraba privado de libertad. Ya se están desarrollando todas las diligencias, no se descarta ninguna hipótesis conjuntamente con la Fiscalía para establecer o descartar, de acuerdo a los antecedentes que se vayan recabando, cuál es la tesis o cuáles fueron los hechos, por qué se deja en libertad a un imputado. En este momento se está trabajando, como les señalé, la diligencia las tiene a cargo la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones de Chile y está trabajando en colaboración, ¿cierto?, con el cibercrimen y el Laboratorio de Criminalística. Acabo de tomar declaraciones a la magistrada y a otros funcionarios que están del tribunal. Entregaron voluntariamente sus teléfonos celulares e incautamos computadores y alguna documentación. ¿La magistrada también entregó sus dispositivos? ¿En calidad de testigo? Todos en calidad de testigo y todos entregaron sus dispositivos. Hombre de 18 años, tez morena, 1,75 m de estatura, pelo negro ondulado, tatuaje en mano derecha con la palabra Zeus. Es buscado no solo en Chile, sino en 192 países del mundo. No, como lo he dicho en otras oportunidades, no le voy a decir por la prensa al imputado qué es lo que vamos a hacer para tratar para que vuelva a la cárcel, pero estamos haciendo los mejores esfuerzos para eso. Uno en 4 días está en Europa, está en Norteamérica, está en cualquier parte de Chile, o simplemente ya tiene de nuevo rearticulado una organización que pueda dar protección. Y ese es el grave problema que tenemos aquí, ¿cómo lo encontramos ahora? Desde que Osmar pasó por estas intersecciones han pasado 6 días, más de 145 horas, tiempo suficiente para que este sujeto pueda estar en cualquier lugar. Si lo que tú dices es cierto, si tenemos el caso de que me acaban de notificar que en este momento me voy en libertad y afuera me están esperando, tenemos un problema muy grave. Hubo un error, se corrigió y esa misma noche salieron las 3 órdenes como corresponde, las 3 órdenes de ingreso, que fue lo que yo dije en audiencia. Por lo tanto, en ese sentido, yo me siento muy tranquila con mi trabajo. Esto atenta en contra de la lógica, del criterio y del sentido común. ¿Ya? ¿Es posible que exista un error por parte del tribunal? Es posible. Pero si yo dicto una resolución, en este error o con respecto a esa resolución errónea, tendría que ser una resolución, o lo que espera un ciudadano, que diga, se rectifica lo erróneo. En el mismo escrito. En el mismo escrito. No va a ser un tercero. No se deja en libertad. Un caso en el que se ha investigado varias aristas, como los errores de protocolo que desencadenaron la libertad de este hombre y las responsabilidades para que este sujeto haya podido abandonar el penal con total tranquilidad. Se dijo que fue visto en Quilpué o que pudo haber vuelto a Osorno, ciudad donde fue detenido en su minuto, pero definitivamente nadie sabe dónde está. Por eso, si usted sabe, lo reconoce o tiene información de este sujeto, avisa a la policía o llámelos inmediatamente.